Hoy tengo un tema muy interesante con respecto al significado de la serpiente en las culturas antiguas. En las culturas, no solamente la cultura hebrea, sino la cultura cananea en general, la cultura sumeria y también en el hinduismo. ¿Cuál era la visión de esta acerca de la serpiente dentro de todas estas culturas? ¿Qué significaba la serpiente? Si nos damos cuenta, hay algo que nos diferencia el cristianismo, el judeocristianismo, de las otras culturas orientales. Por lo menos el judeocristianismo satanizó a la serpiente. Dijo que la serpiente era el diablo, y nos mostró todas estas cosas terribles, que era Satanás, que eran cosas del demonio, y todo este tipo de cosas que se nos enseñaron dentro del cristianismo, ¿no? Se dijo que la serpiente era simbología del anticristo, del demonio, o todo este tipo de cosas. Pero en las otras culturas orientales, por lo menos vemos a los chinos, a los japoneses, a los hindúes, ellos tienen una gran veneración por este símbolo de la serpiente. Vemos por lo menos en la China lo que viene siendo el dragón, que es una especie de serpiente también alada. También lo vemos dentro del hinduismo, dentro de todos los monumentos que hay dentro del hinduismo. La serpiente ha tenido una gran connotación, una connotación de sabiduría, una connotación de espiritualidad, de despertar. Pero dentro del judeocristianismo la serpiente, el símbolo de la serpiente fue enseñado como algo malvado, ¿no? Al punto tal de que la serpiente antigua o Satanás dentro del cristianismo es vista como algo totalmente negativo. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, por lo menos lo estábamos hablando en el anterior live, acerca del Génesis, ¿no? Y de la cultura sumeria. En la cultura sumeria se dice que el ser humano era prisionero de los dioses en la cultura sumeria. Las tablas de los Anunnakis, donde se habla de la historia de los Anunnakis. El mito de Atrahasis, este mito sumerio relata que en un principio los dioses menores Igigi trabajaban para los dioses mayores Anunnaki. Cansados de su labor, los Igigi se rebelaron. Para solucionar este problema, los Anunnakis decidieron crear a la humanidad con el propósito de que realizaran el trabajo que los Igigi habían dejado de hacer. De esta manera los humanos fueron creados para servir a los dioses, lo que puede interpretarse como una forma de esclavitud. Allí se dice que el hombre era prisionero de los dioses y que los dioses habían puesto al hombre dentro de la tierra para ser como especie de un esclavo, para labrar la tierra, para extraer minerales, para producir el alimento que esa civilización necesitaba. Según en la cultura sumeria se dice que eran los Anunnakis los que crearon al hombre, ¿no? Los hijos de Anu, el dios Anu, que también dentro de la cultura cananea era el dios El, que conocemos nosotros en la Biblia como Elohim. En todo el levante del Mediterráneo, este dios era denominado Il o El, al dios supremo, padre de los hombres y de todas las criaturas. Los sumerios tenían un dios equivalente llamado Anu. Por lo general a él se le representaba como un toro con o sin alas, por su fortaleza y potencia creativa, al igual que a su primogénito Adak. Según Anu, o él creó al hombre a través de muchos experimentos, a través de muchos procesos de experimentación, al punto tal de que hay otras historias que cuentan sobre que primeramente estos Anunnakis comenzaron a experimentar con primates, con algún tipo de chimpancé, de gorila o algún homínido que existía en ese tiempo. Comenzaron a hacer alteraciones genéticas para tratar de crear al hombre. Lo que estoy hablando de lo que la cultura sumeria o lo que los estudiosos de la cultura sumeria han llegado a la conclusión conforme a esos estudios. Hasta que crearon muchas especies, algunas especies salieron con problemas mentales, con mucha fuerza, pero sin capacidad intelectual para desempeñar algún tipo de trabajo que se necesitara un coeficiente intelectual más alto. Estas especies eran descartadas y luego se le abría paso a otras especies que comenzaban ellos a trabajarlos genéticamente hasta tratar de conseguir a un trabajador perfecto, a un esclavo perfecto, al ser humano, ¿no? Hasta el punto tal de que ya habían desistido de crear este ser, y luego de esto, entonces, uno de los dioses mezcló su ADN con el ADN homínido y nació lo que conocemos hoy como el Homo sapiens. La creación de los humanos se describe como un acto divino en el que la diosa madre Mami juega un papel fundamental. Se dice que mezcló la esencia de un dios con arcilla para dar forma a los primeros humanos. El ser humano sí fue capaz porque tenía fuerza, pero también tenía inteligencia.
Se tenía la capacidad de desarrollar trabajos manuales, la capacidad de llevar a cabo trabajos de agricultura, de extracción de minerales y todas estas cosas. Estamos hablando de lo que la cultura sumeria hablaba de este tema, ¿no? Entonces el hombre fue creado como especie de un esclavo para labrar la tierra y para servirle a los dioses, para suministrarle a los dioses minerales y diferentes productos que ellos necesitaban para la civilización. Cuando vamos al tema bíblico, hablamos de que los sumerios vivían en lo que es la región de Mesopotamia, que está entre el Éufrates, el Tigris y el Éufrates, que son dos ríos que dividen allí esa región, y que es Persia, ahorita es Irán e Irak, esa zona del río del Tigris y el Éufrates. Es decir, que según la Biblia, ese huerto del Edén estaba en lo que hoy conocemos como Irán y como Irak. Estaba en esa región, entre el río Tigris y el río Éufrates, como lo leímos en el anterior live de Génesis capítulo 2, 4 en adelante, donde habla del origen de los cielos y la tierra. En fin, lo cierto es que el hombre estaba allí dentro del huerto del Edén como esclavo, estaba allí transformado en un personaje encerrado dentro de este huerto, que para muchos por lo menos dicen que el estado perfecto del hombre, según la religión cristiana y según la religión judeo-cristiana, digamos de esta manera, el estado perfecto del hombre era el estado que tenía Adán y Eva dentro del huerto del Edén, según lo que la religión judeo-cristiana nos enseñó. Pero ¿realmente este era el estado perfecto para el hombre? ¿Realmente vivir encerrado dentro de un huerto cercado, porque es lo que dice en la Biblia, un huerto cercado, sin conocimiento, sin ciencia, sin capacidad de elevarse por encima de lo rudimentario, simplemente llevando a cabo trabajos manuales, confección de producción de alimentos, cuidar de los animales? A Dios los quería tener dentro de esa caja de cristal. Es como si tú tengas un hijo, y ese hijo entonces lo encierres dentro de una caja de cristal, ¿no? Tengas a tu hijo y lo encierres dentro de una cerca y le digas, bueno, aquí vas a tener todo. Vas a tener bienvenida a la clase, bienvenida. Vas a tener dentro del huerto, vas a tener comida, solamente vas a tener que labrar la tierra, ya hay árboles sembrados, vas a comer de esos árboles, vas a vivir dentro de este huerto que yo te he creado, pero no puedes salir de esa cerca, de esa brecha, de esa cerca que creé a tu alrededor. No puedes salir. Allí vas a estar, allí vas a comer, allí vas a vivir, allí vas a producir, allí vas a sembrar la tierra, pero de allí no puedes salir. Y el día que de él salgas, o el día de que comas de este árbol que está aquí también, que este árbol es de sabiduría, de conocimiento y de intelectualidad, el día que comas de él eres un pecador y vas a ser castigado y te voy a expulsar de este huerto que te he creado. Te creé un huerto con árboles frutales, con higos, con fresas, con mangos, con todos los frutos que tú te puedas imaginar, pero el día que tú comas de ese árbol que está allí, que te va a abrir los ojos, te va a hacer conocedor del bien y del mal, te va a ser conocedor de la ciencia, vas a poder crear civilizaciones, vas a poder crear edificios, vas a poder crear tecnología. El día que tú comas de ese árbol y que te transformes en alguien inteligente, ese día vas a ser expulsado inmediatamente. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué opinas de un Dios que te encierra dentro de un huerto y te dice, aquí va a ser tu vida perfecta, pero el día que tu mente se eleve tanto, que puedas construir edificios, que puedas construir civilizaciones, ese día te vas del huerto, porque te estás transformando en alguien inteligente, en alguien capaz de razonar, en alguien capaz de ver más allá de la cerca que le establecieron? Esto era el huerto del Edén. El huerto del Edén era un jardín cercado donde no podías ver más allá de ese jardín, porque el día que tú vieras más allá del jardín, ese día estabas atentando contra el mandato de Dios. Esto era lo que te establecía allí, lo que nos dice la Biblia, ¿no? Pero, ¿qué clase de Dios es este, no? Porque el deseo de un padre a su hijo es que el hijo no se quede dentro de esa cerca, dentro de ese jardín cercado, sino que el deseo de un padre para un hijo es que el hijo pueda crecer y pueda evolucionar y pueda ir más allá de los límites que le fueron impuestos. Y hablábamos anteriormente de que había un debate entre uno de los más grandes filósofos judíos del siglo X. Había un hombre, gracias a Ernestina por unirte, gracias a Laish Verer, gracias por unirte. Bienvenidos todos al live. Entonces, el deseo de un padre a un hijo es que el hijo se eleve, que el hijo crezca y que vaya más allá de los límites que le han sido impuestos. Pero lo que vemos dentro del texto bíblico, dentro de lo que viene siendo una religión sectaria, que es una de las cosas que tenemos que romper, o que deseo que rompamos, no que dejemos de creer en esa fuente suprema, infinita, que existe un creador, que existe un alma, que existe un espíritu puro dentro de nosotros, al cual debemos alimentar, al cual debemos hacer crecer, pero sí salir de esas limitaciones establecidas por todo este tipo de dogmas y sectarismos que nos han sido inculcados por la religión.
soy creador.